Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a estos cuentos de la noche o noche de cuentos. Un pequeño espacio dedicado al mito, la leyenda, el chisme de pronto. Fulanita se levantó a las 4 de la mañana, estaba durmiendo en su cuarto de habitación con la puerta cerrada en un apartamento, ella vive sola. A las 4 de la mañana le golpearon en la puerta y ¿esto qué será? Con somnolienta se levantó y no había nadie. Revisó todo el apartamento, no había nadie. Fue a la puerta del apartamento, ya a la salida, y no había nadie. Llamó al portero y le preguntó, ¿alguien ha subido? No, señora, no ha subido nadie. Volvió y se acostó. Se estaba durmiendo cuando otra vez los golpecitos. ¿Qué será? Eso pasó anoche. Esperemos saber en qué se desenlaza esta historia. Hace muchos años por allá, en una ciudad hermosa y señorial llamada Popayán, hubo un terremoto. Terrible. A mí me tocó cubrir parte de eso cuando trabajaba en periodismo. Bueno, de ese terremoto salieron muchas historias que tienen que ver con espantos, misterios, apariciones, tesoros y cosas muy raras surgieron de ese terremoto. Sobrevivientes que de pronto lograron salvarse de situaciones extremas. ¿Se acuerdan ustedes del cuento del muerto en la nevera? Que abrieron que abrieron la nevera por allá por la noche y había un muerto. Bueno, esta historia tiene algo parecido con lo del muerto en la nevera. En Cuentos de la Noche pueden encontrarlo. El caso es que el escenario es Popayán. La fecha, muy vieja. Los acontecimientos, más o menos recientes. Escalofríos. Escalofríos. La ciudad, Popayán, departamento del Cauca al sur de Colombia. Jueves Santo, 31 de marzo del año de 1983, 8:10 de la mañana. Las campanas de la catedral llaman a la misa. En las calles, las gentes y los vehículos se mueven sin ninguna prisa. Es un día como cualquier otro. Entonces, a las 8:15 de la mañana, el desastre golpea. El terremoto, dicen, duró solo unos 18 segundos y tuvo una intensidad de 5.5 grados en la escala de Richter. La tierra se agita y el pánico cunde. La muerte con su guadaña se pasea por la ciudad colonial, una ciudad conocida en el mundo por sus fastuosas celebraciones de Semana Santa. Al final, algo más de 300 muertos y más de 10.000 damnificados. El lugar, una antigua casa colonial ubicada casi en el centro de la ciudad. Una casa de techo con tejas de barro, paredes de adobe y puertas gruesas de madera de cedro. 3 años después del terremoto que dejó varias paredes caídas, grietas y un techo derrumbado,
la casa fue restaurada y se le hicieron algunas innovaciones modernas en su interior. Y al final, los herederos y dueños de ella, miembros de un linaje payanés venido a menos, lograron arrendarla. Alquilaron a una familia de profesores llegados del centro de Colombia, docentes que darían sus clases en la Universidad del Cauca. Él ingeniero y ella antropóloga. Con los docentes llegó su única hija, una adolescente que, aunque juiciosa y estudiosa, no creía, eso decía ella, en fantasmas, demonios y brujas. A su llegada, cuando Diana vio por fuera la casa con su fachada antigua y colonial, hizo mala cara. Pero al entrar y ver que, adentro, la casa se engalanaba con los modernismos de los años 80 del siglo pasado, le gustó. Después de que descargaron el trasteo, ayudadas por don Emilio, un viejito fortachón y comedido que había sido el cuidandero de la casa mientras estuvo vacía, en lo que era la cocina, acomodaron los trastos, platos y demás. Cuando llegó el momento de acomodar la nevera en un rincón escogido de la cocina, don Emilio, el ayudante, se hizo el bobo y no ayudó a la señora ni a la niña a mover la nevera hacia el lugar que habían escogido. La verdad es que ellas no se dieron cuenta, pero don Emilio, viejito fortachón, evitaba pasar cerca de ese rincón de la cocina. Acomodada la nevera, Diana, para ver que en su interior todo estuviera bien, la abrió y luego, al cerrarla, sintió un intenso frío, un frío tan penetrante que la hizo brincar. La mamá, al ver que Dianita brincaba, preguntó la causa, y la jovencita, intrigada y extrañada, le contestó a su mamá que la nevera aún estaba fría. La mamá, por estar acomodando las porcelanas en el platero, no le dio mucha importancia al hecho. Don Emilio, que vio la escena del escalofrío, despacito se salió de la cocina y fue a ayudar al señor ingeniero a acomodar las camas y arreglar los cuartos de habitación. Con la arquitectura de los tiempos coloniales, la casa en su interior tenía un gran patio central descubierto, y alrededor de él estaban las habitaciones, la cocina, la sala y el comedor. Para ir de un lugar al otro, había que atravesar el patio central. Esa primera noche en la casona, docentes y su hija estaban tan cansados que durmieron a pierna suelta toda la noche. Al día siguiente, la mamá y Diana fueron a la cocina a preparar el desayuno. Pero no había mucho que comer. Por los avatares del trasteo no habían hecho mercado. En el mesón solo había unos huevos y un paquete de café. Por costumbre, Diana abrió la nevera para ver qué había, y como estaba vacía, la cerró. Y entonces nuevamente sintió un escalofrío intenso en la espalda. La Dianita se estremeció. Y después de mirar la nevera, acercándose a la mamá le dijo: «Mamá, esa nevera es rara, aún está fría, está como congelada». La mamá, extrañada, fue, la abrió y un intenso frío también la estremeció. Entonces dijo: «Uy, sí, mijita, esa nevera está rara». En eso entró el esposo a la cocina pidiendo un cafecito, y la mamá y la hija le contaron que la nevera estaba fría como congelada. El hombre miró la nevera y luego, en el piso, alcanzó a observar que no estaba conectada. No estaba conectada a la corriente eléctrica. Entonces fue y la enchufó en un conector cercano, y luego la abrió para ver si había prendido. Y después de ver que la nevera funcionaba, diciéndole a las dos mujeres que estaban imaginando cosas, la cerró. Al girarse, el papá sintió también un intenso frío en la espalda y extrañado volvió a mirar. Las mujeres vieron la reacción del papá y Diana dijo: «¿Sí ve, papá? ¿Sí ve que está fría?». Al profesor, la lógica le decía que no podía estar fría después del trasteo.
y entonces revisó alrededor de la nevera para ver si había una corriente de aire o algo que le diera origen al frío. Como no había nada, el profesor frunció los hombros, y las mujeres también se desentendieron del extraño fenómeno. Luego, y después de desayunar frugalmente, ya vestidos y arreglados, fueron a mercar. En la tarde, luego de almorzar en restaurante, colocaron en la nevera parte del mercado. Y como no entendían lo del escalofrío, con los días se acostumbraron a él. Cerraban y abrían la nevera y no le hacían caso a la sensación. Los días pasaron. El 31 de marzo llegó, y en la casona el día fue normal. Era el aniversario del nefasto terremoto. A eso de las 9 de la noche, Diana, después de alistar sus deberes para el colegio al día siguiente, fue a la cocina en busca de unas sabrosas empanaditas de pipián muy famosas en Popayán. Abrió la nevera para sacarlas, calentarlas y comerlas. Entonces, al abrir la puerta, en el fondo de la nevera, vio aterrado un esqueleto vestido con harapos raídos, con calavera transfigurada de ojos vacíos, que se asomaba alzando los brazos huesudos para cogerla, para agarrar a Diana. Diana gritó, y el alarido fue tan fuerte que los papás corrieron a ver qué le había pasado a su hija. Entonces, vieron saliendo del fondo de la nevera un esqueleto inmundo que con los brazos levantados se agarraba de Diana, mientras la joven, gimiendo, luchaba por zafarse. Papá y mamá quedaron mudos de terror. Pero el instinto paternal pudo más que el miedo, y entonces el profesor corrió a ayudar a su hija. El esqueleto huesudo de ropas raídas, soltando un brazo, también agarró al papá. Y este, por estar mal parado tratando de ayudar a Diana, por la fuerza del engendro que lo agarraba, terminó de cabeza golpeándose con el fondo de la nevera. El golpe fue tan duro que la bandeja de legumbres se rompió y las lechugas, tomates y cebollas saltaron y se regaron por el piso. La nevera se agitaba y en su interior algo gemía y rugía con sonido gutural. De un momento a otro, el engendro inmundo y esquelético desapareció. El papá, por el golpe, quedó desmayado en el fondo. Diana, al ser soltada por las manos huesudas y malolientes, cayó sentada en el piso. La mamá estaba a un lado de la nevera, toda desparramada por el desmayo. Aterrada por el espanto y al ver a su papá como muerto con la cabeza metida en el fondo de la nevera, Diana, sacando fuerzas y entereza de donde no había, corrió y despertó a su mamá. Luego, las dos, como pudieron, sacaron al papá de la nevera y al ver que tenía sangre en el rostro, lo llevaron al carro estacionado fuera de la casa y luego tomaron rumbo al hospital. Esa noche, después de que papá fue atendido y sus heridas, provocadas por la bandeja plástica que se rompió, fueron sanadas, le contaron a los médicos lo que había pasado. Ninguno, ni médicos ni enfermeras, les creyeron la historia. Al final, y para pagar la cuenta, como aún estaban vestidos de pijama y nadie quería volver a la casa, tuvieron que llamar al decano de la facultad donde el papá enseñaba. Y este, que era amigo de la familia, les ayudó y luego de contarle la historia, los llevó a dormir al hotel de un amigo. El señor decano, viejo conocedor de las historias paranormales de Popayán, creyó completamente la historia. En la casona de escalofríos y espantos, la puerta que daba a la calle estaba abierta, y en la cocina, la nevera, de vez en cuando se agitaba como poseída, y del piso salía un fuerte olor a cadáver.
Este cuento escalofriante continuará. Esta historia de escalofríos, ya vieron, no termina acá, es bastante larguita. Entre los profesores hay una antropóloga y ella de pronto puede orientar un poquito la misteriosa investigación del engendro monstruoso maloliente que agarró a la Dianita y al profesor. Eso será en otro episodio. La semana entrante, el próximo jueves, no vamos a tener un directo. Estamos de cumpleaños, celebramos un año exacto de la llegada de los cuentos de la noche, entonces vamos a hacer una conversación sobre los temas que se trataron este año. O sea que el cuento de escalofríos continúa el otro jueves. Lo mismo será con la Carmelinita de Los Ángeles. Ay, esas niñas. La cosa comienza a ponerse seria. Ya comienzan ellas a ubicarse en su posición extraña, en esa personalidad que las acompaña, en esos poderes, por llamarlos de alguna forma. Y hay en este episodio de hoy un personaje nuevo, un personaje mítico muy colombiano, un personaje del que se dicen muchas cosas. La Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles 23. Noche de luna llena en los bosques y selvas de Sopó, en tiempos de colonia. Extrañas figuras y luces se mueven por entre la espesura, y al hacerlo, un canto lejano que se confunde con los sonidos de la naturaleza nocturna se escucha. En el episodio anterior, Carmelina, Gabriela y Mavali, apesadumbradas por la noticia de su no maternidad, interrogaron varias veces a Rafaela. A la nipona, la Yoshi harto mucho, no le importó el asunto de no ser mamá, y entonces fue descubierta detrás del horno de pan, bebiendo acompañada del sacristán, el Jayanazo, el cura, que fue a ver el cultivo de trigo donde tenía que penitenciar su pecado de solicitación. Al descubrir al Jayanazo bebiendo con la nipona, se lo llevó de una oreja, y esa noche en la casa cural, el sacerdote durmió casi en pelota por causa de un extraño calor. Las niñas descubrieron entonces los destellos, y bebiéndolo durante varias horas, charlaron de lo humano y lo divino. Luego de la galadera, se fueron a dormir. Y aquí continúa este cuento. Una de la madrugada en la pequeña habitación de Carmelinita. 4 camas juntas y un espacio al lado y lado de las camas para poder pasar y acostarse. Arriba, en el segundo piso, como le llamaban, en el aire, dormían la nipona y Rafaelita. Abajo, en la cama 1, recostada y profunda, estaba Carmelina. A un lado, en la cama 2, la Gabriela Langaruta dormía. Y en el otro extremo, en la cama 4, dejando libre la cama 3,
La morenaza Mabali Caderas de Campana tenía profundos sueños. A esa hora de la madrugada, y de un momento a otro, en la profunda oscuridad y el silencio se escuchó un retumbo, un golpe seco, un golpe parecido a cuando alguien deja caer un bulto de papa al suelo. La habitación se estremeció y entonces se escuchó la voz de la Mabali grandotota. Se escuchó con dolorosos ayayay, ayayay, ayayay. Rafaela, despertada por el totazo en el piso, prendió la luz en una de sus manos y se giró desde su puesto en el aire. Se giró para ver qué pasaba. Y entonces vio que la morenaza Caderas de Campana estaba en el suelo a un lado de su cama. Estaba en 4 patas, tratando de levantarse mientras se quejaba. La enorme mujer se había caído de la cama. La nipona en el aire y Carmelina, junto con Gabriela en su cama, miraban, y al ver la escena, soltaron la carcajada. «¡Tonta, te caíste de la cama!», gritó Gabriela Langaruta. La flacuchenta Carmelinita apenas podía contener la risa. A la japonesa no le importó y siguió durmiendo. Rafaelita, alumbrando, sonreía tratando de contener una carcajada. Al fin, la morenaza, repuesta por el totazo, volvió y se acostó, procurando hacerlo bien lejos de la orilla. Esta vez lo hizo en la 3ª cama, dejando la 4ª cama libre. No quería volverse a caer. Rafaela apagó la luz en sus manos. Unos minutos después, cuando aún no se habían alcanzado a dormir plenamente, de la oscuridad y el silencio, nuevamente brotó otro totazo en el piso. Rafaela rápidamente prendió la luz en una de sus manos y la escena se repitió. La grandotota Caderas de Campana nuevamente se había caído de la cama. La morenaza se quejaba, pero esta vez no se quejó mucho. Levantándose rápidamente del piso, gritó furiosa: «Gabriela, me empujaste. Tú me tumbaste de la cama». Todas miraron a Gabriela y la Langaruta aterrada dijo sorprendida: «No, yo no fui». La pelea se armó. Gritos van, respuestas vienen. Y en un momento de silencio se escuchó a Gabriela que decía: «¿Yo que la voy a poder tumbar? Usted pesa mucho, ¿no ve lo gorda que está?». ¿Quién dijo miedo? Al escuchar gorda, la morenaza se espelucó y ya iba a botarse sobre Gabriela Langaruta para aplastarla cuando se escucharon 3 disparos lejanos de arcabuz. Luego de los disparos se oyeron los ladridos de can. Sorprendidas por los sonidos de disparo, en tropel las princesas salieron de la casa. Antes de asomarse a la puerta de salida, Rafaela apagó la luz en sus manos. Can gruñía, y entonces a la luz de la luna llena, las nenas vieron varias figuras humanas, figuras que se alumbraban con lámparas de aceite. Estaban a unos 30 metros por entre el bosque. Estaban a un lado del camino real frente a la casa de la Carmelinita. Entonces, las nenas observaron en el gran portón de madera sombras que se movían y con ellas se escucharon extraños sonidos. Entonces Can dejó de gruñir y batiendo la cola como si llegara alguien conocido fue al portón. Al llegar al portón, las niñas vieron que la tranca que cerraba las 2 grandes puertas de madera antiguas se levantaba y caía al piso. Acto seguido, las puertas se abrieron de par en par y al hacerlo,
Aterradas observaron cómo varios animales, grandes y pequeños, ingresaban al patio de la pequeña hacienda. En el bosque se escucharon varias voces masculinas que gritaban. Un arcabuzazo sonó y al momento de hacerlo, por el portón entró al patio un animalazo negro, con una trompa pequeña como de elefante. Venía acompañado de una cría, y tras él venían otros seres. ¿Le dio?, gritó alguien en la espesura. ¡No! ¡Entraron a esa casa! ¡Corran, corran que allá los cogemos!, gritó otro de los hombres. 6 hombres alumbrados con linternas y lámparas de aceite colgadas de un palo salieron del bosque. Salieron frente al camino real que daba a la pequeña hacienda. En el patio de la casa, las niñas en línea y en pijama con los ojos muy abiertos miraban. Detrás de ellas, como buscando protección, parados y nerviosos, había una hembra puma con su cría, 6 venados coliblancos, una osa de anteojos con sus 2 osesnos, una familia de cuzumbos y unas 10 ardillas. El patio de la casa detrás de las princesas parecía un zoológico. En ese momento se escuchó un chasquido de dedos y de inmediato, parados en la otra orilla del camino real, los hombres quedaron quietos como estatuas. Entonces, las niñas voltearon a mirar a Mabali, la que tenía el poder del chasquido, y la morenaza puso cara de yo no fui, yo no chasqué los dedos. Luego, observaron delante de ellas y se quedaron en silencio y alerta. Por un momento no pasó nada, y luego, al mirar hacia atrás, se toparon con animalitos grandes y pequeños que las miraban. Entonces, la hembra puma con su cría fue y restregó su rostro contra las piernas de la morenaza. Las ardillas, expectantes y nerviosas como siempre, se subieron sobre Carmelinita. La danta de Páramo y su bebé se colocaron a un lado de la Gabriela. Los demás animalitos se arrimaron como agradecidos a la nipona. La comunicación entre animales y ellas fue instantánea. Y al mismo tiempo que miraban a los animalitos, se escuchó un extraño canto fuera de la casa. Al escucharlo, Rafaela, la niña indígena que parecía saberlo todo, dijo: «La Madre Monte». Un momento después, las jovencitas vieron que por el portón abierto entraron otros animalitos que corriendo rodearon a las niñas. Entonces observaron que con paso senil entraba al patio una anciana, una viejita de pelo blanco, una viejita encorvada que cubría su cuerpo con un pañuelón oscuro. La anciana
miró a las jovencitas con ojos claros y luego les sonrió mostrando unas encías sin dientes. Después, y en un instante, la vieja se transformó en una mujer esbelta, una mujer vestida con una túnica blanca, una túnica que llegaba hasta el suelo, y en su cabeza tenía una corona de lechos. Las niñas aterradas observaban. Entonces, los animalitos, abandonando su puesto detrás de las jóvenes, fueron hacia la venerable viejita, la viejita transformada en mujer esbelta. Can, el perro negro, que siempre estuvo mirando, batía cariñosamente la cola. Luego de recibir y acariciar unos animales, la viejita, venida a mujer esbelta, sonrió a las niñas nuevamente, y sin ninguna seña o ademán, dio vuelta y salió por el portón, salió seguida por la tropa de animales. Y así, guiados por la venerable, pasaron por entre los hombres que seguían parados como estatuas. Las niñas miraban sin decir nada. Después, escucharon un canto lejano que se confundía con los sonidos del monte. Las niñas quedaron paradas. Las niñas paradas en sus puestos trataban de entender la escena, trataban de comprender lo que había ocurrido. Y entonces un chasquido de dedos lejano viajó por el aire. Las jovencitas nuevamente volvieron a mirar a Mabali, la morenaza, la que tenía el poder del chasquido. Pero ella, levantando las manos, dijo: yo no fui. Acto seguido, los hombres recuperaron su movimiento y como si no hubiera pasado nada, avanzaron hacia la casa con sus lámparas de aceite, lámparas que colgaban de un palo y al mismo tiempo exhibían sus arcabuces. Luego, los hombres pararon frente al portón de la pequeña hacienda y el que parecía ser el jefe preguntó: «Señoritas, qué pena, qué vergüenza, pero de casualidad, ¿ustedes no vieron un puma y una danta que venían corriendo?» Carmelinita la lenta, que no entendía nada, detalló al hombre, detalló su rostro y su figura, y entonces, en un chispazo de astucia, dijo: «Sí, señor, se fueron hacia los pantanos del puente de Sopó». Rafaela, Gabriela, Mabali y la nipona miraron aterradas a Carmelina y la miraron aterradas por la rapidez de su respuesta. Después de escuchar la respuesta, los hombres se miraron y luego de conversar dieron las gracias y tomaron camino de los pantanos. Pantanos antiguos y hoy ya desaparecidos, humedales que en esa época aún cubrían las planicies aledañas a Sopó. Cuando todo se calmó, las niñas rodearon a Rafaela preguntándole quién era la vieja, quién era la anciana transformada en mujer esbelta y por qué los animales la seguían. Entonces Rafaela dijo: «La llaman Madre Monte y no es una diosa, una hada o un espíritu, todo lo contrario». Luego, Rafaela, intencionalmente y desviando la conversación, interrumpió su relato y dijo: «Vengan, vamos a la cocina y preparamos algo». En la cocina, donde 1 hora antes habían estado en tertulia, tomando unos vasitos de destellos, prendieron una lámpara de aceite, avivaron el fogón y luego tomaron hojas de un canasto para preparar una infusión, aromáticas que llaman hoy. La nipona, que siempre con sus manos calentaba el agua, no ayudó. Por el contrario, disimuladamente y en un descuido, la Yosiharto mucho despacito se arrimó a la gran garrafa de destellos. La garrafa que con la galadera esa noche, unas horas antes, sus compañeras se habían bebido toda. La nipona, pensando que aún quedaba un sorbito, miró en el interior de la garrafa y sorprendida vio que estaba llena.
Entonces dijo: ¡Uy, maravilla, maravilla! ¿Quién preparó destellos? Intrigadas, todas fueron a mirar la garrafa y sí, estaba llena. Mirándose dijeron casi al mismo tiempo: yo no fui. Rafaela no dijo nada, y entonces, como intrigada y con malicia, pasó la mirada por toda la cocina. Luego, sonriendo, dijo: tranquilas, fui yo. Vengan, traigan un vaso y tomémonos un destello. Ninguna notó la mentira de Rafaela. ¿Quién dijo traigan un vaso? La Yosijarto, mucho chiquitita, fue la primera en servirse. Carmelina, Gabriela y Mavali miraron aterradas a la nipona, que saltaba sobre ellas, empujando para llegar con un vaso a la garrafa. Entonces Rafaela, la que parecía saberlo todo, dijo: déjenla, es que a ella por su calor le da mucha sed. Como si la cosa no fuera importante, servidos los vasos se sentaron alrededor de la mesa y nuevamente comenzaron la garladera. Hablaron de los animalitos, de la anciana esbelta, de los cazadores, y cuando terminaron un vaso de destellos, fueron a dormir. Al salir, Rafaela miró hacia el interior de la cocina y sonrió con picardía. En ese momento, y mientras iban caminando hacia la casa, la morenaza se arrimó a Carmelinita y le preguntó: oiga, Carmelina, ¿yo estoy muy gorda? Nota: la Madre Monte, llamada también Madre Selva, es un personaje legendario del folclore colombiano. Su descripción varía desde un monstruo a un ser femenino cubierto de musgos, ramas y bejucos, un ser de ojos encendidos. También se dice que es una mujer joven hermosa, elegante, vestida y coronada de ramajes y plantas. También se dice que es una anciana huesuda de largas extremidades. En la mitología indígena, al igual que otros seres similares, la Madre Monte es la guardiana de las selvas y los animales. Wikipedia. Este cuento continuará. La Carmelinita de Los Ángeles, ¿qué pasó? La Carmelinita detalló al cazador, lo miró, la vestimenta, el rostro, y saliendo de su lenta que es, contestó rapidito: ¿quién es ese señor? ¿Quién y por qué apareció la tal Madre Monte guiando a unos animalitos en los antiguos bosques de Sopó, que eran extraordinarios? Ya desaparecieron. La otra pregunta que queda es: ¿quién tumbó a Mavali? 2 veces la tumbaron de la cama y en la segunda estaba lejos de la orilla. La Gabriela dijo que no era. Entonces, ¿quién tumbó a Mavali? ¿Quién preparó los destellos? ¿Por qué la Rafaelita miró alrededor de la cocina y se sonrió? ¿Qué estará escondiendo la Rafaelita y por qué al salir volvió a mirar y sonrió con picardía? Al final la Mavali quedó preocupada porque le habían dicho gorda. Próximos cuentos de la noche: la Carmelinita, continuación, y la continuación de Escalofríos. A todos ustedes, nos fue muy bien con Huayca, el Valle de los Dioses, la primera emisión. Ahí vamos despacito. Esta obra se hizo en tiempos de pandemia, entonces le tocó a Viviana actuar y a mí me tocó actuar porque no había manera de tener o contratar extras para que hicieran los papeles, pero creo que nos defendimos un poquitico. A todos los que nos apoyaron en esta misión de Huayca, de verdad, muy, muy amables. Feliz noche, que descansen.